Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 95. Consecuencias del golpe. Izuku siente que debería estar enojado al darse cuenta de que los huérfanos que dejó su padre intentaron destruir todo lo que su hijo construyó. En cambio, termina decepcionado, más que nada. Esos, malditos, idiotas, dice una vez que el director Sasaki termina de ponerlo al día. Su regreso de Kioto es un poco más rápido de lo que todos suponían. ¿Acaso los moderados tienen al menos una sola mente entre ellos? El director Sasaki se corrige las gafas. Me temo que ser políticamente radical suele ir acompañado de una rápida disminución de la capacidad intelectual disponible. Luego coincide con Izuku. Sin embargo, esto fue extremadamente estúpido, incluso para radicales políticos. Sinceramente, esperaba algo mejor de quienes lograron mantener bajo control al Consejo de los 12 durante años. Izuku decide decir lo que piensa, incluso si no es exactamente algo muy heroico. A simple vista, tenía sentido, admite Izuku. Un golpe de estado es una buena manera de expulsar a los radicales de puestos de poder en todo el país de una sola vez. All for One se vería obligado a empezar a trabajar en su red de control desde cero. Ahora estás haciendo que parezca que consideraste esa opción. Sasaki decide comentar. Consideré todas las opciones posibles para lidiar con los radicales después de enterarme de su existencia, admite Izuku. Sin embargo, que considerara no significa que lo planeara. Soy un chaval de, ¿qué? 18 años. Con superpoderes, sí, pero eso no cambia nada. Las únicas personas que conozco que podrían imaginar un golpe de estado son el gobernador Yaji, quien es leal al primer ministro y está controlado por All for One, y, bueno, tú. Suspira. Por si acaso, no estarás planeando un golpe, ¿verdad? No, no lo soy. El director asiente. Mi gorilla es un chico reflexivo que se tomaba el heroísmo muy en serio, pero era lo suficientemente razonable como para considerar alternativas y no medios totalmente legales cuando era necesario. Un candidato perfecto para un símbolo de la paz en tiempos como estos. Admito que con mis conexiones y conocimientos podría dar un golpe de estado exitoso, pero no solo probablemente significaría el fin del país, sino que también es imposible hacerlo sin que All for One se entere. Los moderados probablemente tenían una forma de saber quién estaba bajo el control mental de All for One. No lo hicieron. Hace unos meses, Izuku quiso usar su don para atrapar a unos matones yakuza en los callejones de Takoba. Ahora, hipotéticamente, hablaba de un posible golpe de estado con un hombre que admitía ser capaz de organizarlo. ¿Cómo sucedió todo eso? Izuku no tiene idea. Supongo que lo que realmente te enfureció fue el hecho de que los moderados intentaron jugar la carta antimetahumana en la organización de su golpe. El director cambia de tema. Sí. Izuku se recuesta en la silla. Esto sí que me saca de quicio. ¿Son todos unos imbéciles? ¿No tienen ni idea de lo que su acción amenazaba con provocar? ¿Qué puede pasar si la gente empieza a sospechar de verdad de un plan de control mental metahumano? Amenazó con derrumbar la sociedad, acabar con todo lo que Izuku intentó construir. Acabar con la última oportunidad que tenía este país de evitar una guerra civil a gran escala, con quién sabe cuántos bandos. Asume que se sienten conectados emocionalmente con los metahumanos como grupo, responde Sasaki. Izuku parpadea mientras lo mira. ¿Por qué no lo serían? Pregunta.
Muchos deben tener peculiaridades, ¿verdad? No necesariamente, responde Sasaki. Muchos, sobre todo la vieja guardia, las tienen. Pero los reclutas más nuevos, posteriores a Yoichi, no tienen ninguna, a menos que nacieran con ellas por casualidad. Es más, es muy probable que la mayoría de los moderados y radicales, incluso los que tienen peculiaridades, vean las meta-habilidades como herramientas con las que se equiparon permanentemente, en lugar de como parte de su identidad. Se ven a sí mismos como moderados o radicales, en lugar de metahumanos. Eso fue una tontería increíble. Si iban a tener hijos, era muy probable que fueran peculiares por naturaleza. A los moderados y radicales, de alguna manera, sobre todo a los moderados, claramente no les importaba su futuro. El odio te hizo hacer muchas cosas estúpidas. Esto tiene mucho más sentido, aunque de alguna manera es incluso más atroz que una simple estupidez, decide Izuku. El director asiente. Por otro lado, creo que el gobierno acabará arrestando a la mayoría de los moderados del país después de esta maniobra. Prefiere no pensar en cuántos golpes de estado de posguerra probablemente fueron patrocinados u organizados abiertamente por las células moderadas restantes. Solo puede albergar cierto odio personal hacia su padre antes de estallar. Ahí es donde te equivocas, dice Sasaki, antes de suspirar con dolor al ver la mirada que Izuku le dirige. A menos que alguien cometa una estupidez increíble durante un golpe, como masacrar civiles, es de esperar que no sea arrestado, sino obligado a retirarse por el gobierno victorioso. Los golpes de estado son un momento en el que las lealtades se confunden, y la gente cambia de bando o se inclina por la neutralidad. Si la primera ministra intenta imponer demasiados castigos, existe la posibilidad de instigar accidentalmente un contragolpe de gente aterrorizada de ser arrestada por no apoyar al gobierno con la suficiente rapidez en un momento de confusión. Izuku gime. Sí, eso fue simplemente espectacular. Creo que deberías continuar con tus merecidas vacaciones, continúa Sasaki. O, quizás, empezar a familiarizarte con tu trabajo como presidente de la Asociación de Héroes. La sede ya está funcionando, aunque apenas están empezando. Correcto. Yao Yorozu prácticamente se ha mudado allí, siendo el nuevo jefe del departamento de rescate heroico. Mei y Shinso tenían un trabajo allí, aunque por ahora se trataba principalmente de ser figuras decorativas y aprender los fundamentos burocráticos de las personas que Sasaki les había encontrado. Repulse fue el nuevo jefe de heroísmo de combate, enfocado temporalmente en ayudar a lidiar con las consecuencias del golpe de estado de los moderados. Aún así, como se dijo, por ahora se trataba simplemente de acostumbrarse y existir literalmente para que el gobierno pudiera mostrar a todos lo acogedor que era Japón con los metahumanos. Además del papeleo. Los directores de las sucursales locales se enfrentaron de repente a la terrible realidad de que, ahora que teóricamente eran empleados públicos independientes, tenían que lidiar con el papeleo. El propio Izuku no estaba seguro de cómo vivir en un mundo donde tenía que, al menos teóricamente, poner algunas firmas bajo varios documentos diferentes para reparar legalmente su uniforme de héroe después de Esuma. Por otra parte, era un poco como la democracia según Churchill. Dijo que la democracia es la peor forma de gobierno, con la excepción de todas las demás que se han probado. Se podría decir lo mismo del papeleo. Era lo peor que había, solo que no había nada mejor. De alguna manera, dirigir una organización nacional con el lema "Confía en mí, hermano" parecía la forma perfecta de infiltrarse o ser víctima de quién sabe cuántas estafas. O simplemente dejar que tus subordinados te robaran dinero. La mitad de los formularios que tenían que rellenar tuvieron que hacerlo desde cero, porque estaban creando una organización completamente nueva y nunca antes vista. No hace falta decir que Izuku se sentiría bastante bien si no tuviera que aparecer en ciertos rascacielos del distrito de Roppongi en un futuro próximo. Según lo que había oído antes de ir a casa de los Atsun, el mayor problema por resolver ahora mismo eran los malditos impuestos. Es decir, cómo hacer que los héroes cobraran regularmente, no atrajeran inspectores fiscales, o, peor aún, no se convirtieran en una base útil para el fraude fiscal al quedar exentos de impuestos por completo, y, sobre todo, que finalmente recibieran su jubilación. Lo cual era bastante difícil de entender desde el punto de vista burocrático, teniendo en cuenta que se suponía que a los héroes se les permitía permanecer en el anonimato. Y si alguien tenía una buena jubilación a pesar de, aparentemente, no haber trabajado en ningún sitio en toda su vida, sería una gran señal de alerta para el villano local de que podría ser un héroe retirado.
con quién sabe cuántos secretos en la cabeza. Francamente hablando, era el tipo de desastre en el que Izuku literalmente no tenía ninguna habilidad, algo que se dejaba en manos de burócratas profesionales, solo supervisado por personas un poco más hábiles como Yao Yorozu, que también tenían apellidos y conexiones poderosas. Creo, responde Izuku. Me tomaré un tiempo a recuperarme. Aunque solo sea porque realmente debería hacerlo, para evitar que el público considere a Esua una falsificación del gobierno. Además, tienen una casa que amueblar adecuadamente y todo. Esos, malditos, idiotas, refunfuña Isashi Shigaraki. Aún le duelen un poco las heridas, pero, siendo sincero, está mucho más interesado en otra cosa. Lo juro por los dioses, los moderados perdieron el 90% de su capacidad mental cuando mi hermano se inmoló. Diría que fue un golpe de estado preparado profesionalmente. 9 comentarios. Asociarse con otro concejal para salvar sus propiedades en Japón del colapso ya era una bofetada en la cara de Shigaraki. Casi funcionó, y si lo hiciera, estarías en problemas. Ni siquiera nosotros. En cambio, ustedes. Shigaraki está furioso, pero lo mantiene oculto. No hay necesidad de debilitar su posición más de lo que ya está. Podría haber sido preparado profesionalmente, pero fracasó, responde Shigaraki con calma. Y eso es lo que realmente importa. Ahora estamos en posición de acabar finalmente con los moderados, pero no podemos hacerlo. Los soldados regulares, que carecen de contexto para el golpe, lanzarán otro golpe en defensa propia. Ah, con eso es lo que tanto le duele, decide 9. Un drama familiar, en fin. El propio 9 ha logrado desmantelar la mayoría de las células moderadas en su parte del mundo. El mayor problema era asegurar que los jeques no subieran demasiado el precio del petróleo para aprovechar al máximo la crisis actual. El Consejo intentaba asegurar que los gobiernos del mundo pudieran continuar su reconstrucción, y los bajos precios del gas eran útiles para ello. Francamente, el Consejo apenas existe hoy en día. ¿Podría siquiera llamarse Consejo si solo hubiera 3 miembros? Uno, cada vez más acorralado por los moderados y o los superhéroes, en serio, jajaja, era una expresión suave en opinión de 9. 9 de Oriente Medio, a quien le iba bastante bien. Y 6 de Rusia. El alcance del control regular de Six no se extendía más allá de las afueras de Moscú y de unas cuantas ciudades importantes en Rusia occidental que todavía escuchaban a lo que quedaba del gobierno central de la Federación Rusa. Él solo estaba esperando que los señores de la guerra, en su mayoría ex generales, que estaban destrozando el resto del país, tratando de ganar la guerra civil, se calmaran para poder tomar el control de ellos, pero incluso si lo hacía, el dominio de Six iba a ser una sombra de lo que era antes. Tenían menos control sobrenatural sobre muchos antiguos partidarios notables del Consejo, los partidarios voluntarios, en otros países, pero eso era todo. Tenían influencia, pero nada más. 4 murió hace menos de medio año, asesinado por los moderados, llevándose consigo todo el control sobre Norteamérica. Probablemente fue un punto de inflexión. Aún así, 9 gobernaba un pequeño continente y se negaba a rendirse sin luchar. Se te está escapando el control. 9 comenta. No deberías haber puesto todo lo que quedaba de nuestra rama de investigación en un solo lugar, para que Nezu. Shigaraki golpea la mesa con los puños. ¿Crees que no lo sé? Mira a 9 con furia por encima de la mesa. Los mejores profetas son los que predicen eventos que ya sucedieron. 9. Sus habilidades y logros son fenomenales, pero no puedo decir que sean constructivos. Justo, admite 9. Nunca habíamos librado una guerra como esta. Y la guerra, perdí la cuenta, ya que muchos de nuestros agentes fueron arrestados o asesinados porque alguna agencia local de contrainteligencia decidió que eran espías extranjeros. No me lo recuerdes, carajo. Uno gruñe. Es el trauma que cala hondo. Y ambos recuerdan haber perdido a Ten y a toda China porque ese imbécil decidió quedarse en Pekín durante la última etapa de la guerra, cuando los estadounidenses empezaron a arrasar la ciudad con bombardeos incesantes. ¿Cómo va tu búsqueda del poder de la inmortalidad? Nada hasta ahora, admite 9. Siendo sincero, todo eso de buscar poderes de inmortalidad le sonaba a derrotismo, pero, oficialmente solo se trataba de avanzar e intentar sobrevivir a los moderados. ¿Y tú? Creo que encontré uno, pero necesito más confirmación, responde Shigaraki. Debería tardar unas semanas en confirmarlo antes de intentar robarlo. No quiero provocar ninguna influencia mental extraña.
Bueno, eso sería una mierda. Por ahora, deberíamos centrarnos en atrapar a Destro, añade uno. Tiene muchos metahumanos en su pequeño ejército de metaliberación. Atraparlos a todos también nos dará un refuerzo muy necesario ahora que mi unidad de eliminación de amenazas se ha debilitado. Una parte de 9 siente que debería señalar que Destro no es un Pokémon, pero, uno trata a la gente que lo rodea como si fueran unos malditos Pokémon para su colección, y 9 se dio cuenta de eso hace mucho. Uno era demasiado terco para su propio bien. En realidad, al diablo con eso, Nine va a abordar el tema. Hablando de tu colección de Pokémon, ¿cómo está tu hija? Pregunta 9 con la voz más seca posible. Uno lo mira con una expresión de total incomprensión. Ya sabes, esa hija con un poder increíblemente potente que tratas como si fuera un mueble, lo que no la tentará a usar su poder contigo. Isashi gruñe al oír el nombre. La pequeña proeza de Yoichi le provocó una sensación muy parecida a la de un trastorno de estrés postraumático. Aiko es una buena hija, no haría algo así, responde Isashi con seguridad. Estoy de acuerdo en que últimamente he estado demasiado distante. Todo este lío me quita mucho tiempo y nervios. Casi muero por culpa de Defiant, y estoy arremetiendo contra la gente demasiado para mi gusto. ¿Y? 9 está gratamente sorprendido por la repentina franqueza del hombre frente a él. Puede que esté aquí principalmente con la esperanza de encontrar poderes interesantes entre los miembros del ejército de Meta Liberación, pero... Así que he estado intentando compensarla, pero, suspira uno. No soy un hombre de familia, para ser sinceros. No sé cómo hablar con ella, y temo que si digo alguna estupidez, la cosa empeore. O que haga algo realmente estúpido porque últimamente me enojo muchísimo y Aiko es complicada. 9 no se sorprende. Es una adolescente, maldita sea. Uno tuvo la amabilidad de involucrarla casi siempre en trabajos de demolición y borrado de pruebas, en lugar de una batalla normal, ya que la montaña Gunga fue una escalada debido a la gravedad de la situación, pero... Ella era todavía una adolescente en una compañía de soldados y políticos. Te seré sincero, uno suspira 9. Para empezar, no deberías haber tenido hijos. Disculpa que te lo diga, pero no eres la persona indicada para ser padre. ¿Y tú eres mejor? Pregunta uno secamente. No, soy un político ambicioso de profesión, responde 9. Pero por eso me aseguré de no tener hijos. Tú, mientras tanto, ¿en serio? ¿Por qué? Accidentes, de los que al menos intenté responsabilizarme, admite Isashi. Aiko desarrolló un poder poderoso, así que pensé que también podía involucrarla en mi trabajo. Asa nunca tuvo ninguno, así que lo dejé con su madre y me limité a pagarle la manutención. A juzgar por lo que descubrí hoy en día, fue una idea terriblemente mala. ¿Ah, sí? Pregunta 9. Después de descubrir que tengo un sobrino, investigué qué le pasaba a Asa, admite Isashi. Resulta que su madre fue arrestada por el comisionado Aizawa por abuso infantil. El mismo Aizawa que asaltó el complejo de la montaña Gunga con Defiant. 9 le parpadea. Es él. Estamos casi un 80% seguros de que Asa dirige la rama Musutafu de la red para Defiant, porque según los rumores en Eronet, el héroe en cuestión, apodado Conejo, encaja con su descripción en comportamiento y apariencia, afirma Shigaraki rotundamente. Al menos, según sus antiguos vecinos a los que pregunté, describía a Asa. Así que parece que desarrolló un poder a pesar de no tener indicios tempranos de poseerlo. Tienes un historial terrible con tu familia, tío. 9 parece empatizar con uno. Porque, sí, puede que no tenga familia, pero tuvo sus propios fracasos en el pasado. Y este parece uno muy grave. ¿Quieres hablar de esto? Creo que tenía una botella de whisky en mi oficina, suspira Shigaraki, levantándose de la silla. Dame un momento para ir a buscarla. Mañana visitarán la pequeña base de Destro en el valle de Deika. Y ambos tienen los poderes perfectos para combatir la resaca, un efecto secundario de su rápida recuperación de lesiones. Siento que debería decir algo desagradable sobre los moderados, dice Destro con calma, revolviendo el té mientras mira la televisión. Como era de esperar, el golpe fallido dominó todos los canales de noticias. Pero intento ser diplomático, así que simplemente diré que realmente no lo pensaron bien. Cierto. Nezu asiente a través de una pantalla de computadora, con un gran cartel de solo voz que se muestra con orgullo. El golpe estuvo bien planeado y ejecutado, pero cometieron un error crucial.
Se acostumbraron tanto a ocultar sus rostros de los radicales que intentaron dar el golpe de estado manteniéndose lo más anónimos posible. Esta falta de rostros reconocibles y populares de su lado fue lo que los perjudicó. Eso era cierto. Que Yaji Toshinori se manifestara en contra del golpe realmente agravó el problema. Para la mayoría de los soldados, tenían un héroe de guerra del lado del gobierno legal, y griega. ¿Quién exactamente del otro lado? ¿Algunos coroneles y uno o dos generales? La mayoría prácticamente desconocidos, a pesar de su rango. Esto, francamente, asestó un golpe mortal a la legitimidad del golpe. Muchos soldados se rindieron al gobierno porque empezaron a sospechar que, si alguien se sentía controlado por metahumanos, bien podrían ser los oficiales involucrados en el golpe. Parece que estamos de acuerdo en eso, asiente Destro. Trumpet opina que el golpe fallido va a fortalecer la imagen del gobierno. ¿Ah, sí? Nezu pareció sorprendido. Pensé que revelaría su debilidad. Casi funcionó. Casi funcionó, pero terminó en pocas horas, responde Destro. Parece que la rata aún tiene dificultades para comprender la mentalidad humana. Tranquilizador. A menos que Shimura estropee algo en la limpieza posterior al golpe, acaba de demostrar que su gobierno es capaz de responder con rapidez a un desastre inesperado de esta magnitud. Podemos esperar que al menos varias organizaciones que probablemente consideraron el golpe como una opción den marcha atrás por el momento, decidiendo que el gobierno sigue siendo demasiado poderoso para medios tan radicales de derrocarlo. Tiene sentido, admite Nezu. Sospecho que a los moderados les esperan tiempos bastante problemáticos, tras haber gastado la mayor parte de sus recursos en el golpe fallido, a la vez que han expuesto gran parte de su funcionamiento interno a los radicales. Oh, eso sí que fue interesante. ¿Crees que Shigaraki retrasará su visita de Deika para expulsar a los moderados? Pregunta Destro. Nezu claramente lo piensa un momento, al menos a juzgar por el largo silencio. Para ser sincero, no estoy seguro, admite Nezu. Me inclino a pensar que nos visitará solo para reforzar los efectivos que quedan en el Consejo en Japón, en preparación para la purga adecuada de los moderados. Además, recuerda que el golpe fue, al menos nominalmente, anti-metahumano. ¿Qué hace él? Oh. Así que también puede dejarle la búsqueda de moderados influyentes al gobierno, que estará ocupado limpiando tras el golpe, responde Destro secamente. Entonces, cuando llegue el momento oportuno, enviará al MLA, un conocido grupo insurgente pro-metahumano, tras los moderados identificados, a quienes obligará al gobierno a retirar. Así podrá encargarse de los restos de Yoichi mientras nos presenta como una amenaza aún mayor para los héroes. Todo mientras toma el control en secreto o reemplaza a figuras clave de la asociación de héroes, o simplemente nos obliga a matar a aquellos que considere un problema demasiado grande como para subvertirlos. Exactamente. Nezu suena casi alegre. Creo que este es su plan. El MLA está demasiado consolidado como grupo antigubernamental como para que tenga la menor posibilidad de usarlo para fortalecer su control sobre el gobierno. Sin embargo, somos perfectos para usarnos como algo que distraiga la atención de la asociación durante la toma de poder silenciosa. Eso iba de mal en peor, ¿no? Y si el plan no funcionaba, Shigaraki lo ejecutaría con las manos y la mente de Destro. Simplemente, genial. Si había un tipo de meta-habilidad con la que Destro se sentía realmente incómodo, era el control mental. Y, bueno, todo ese asunto de los robos de peculiaridades. Toma un sorbo de té. Los movimientos repetitivos del proceso le calmaron considerablemente los nervios. De hecho, se sorprende al oír un fuerte sorbo proveniente de la computadora de Nezu. Espera, ¿me estás diciendo que tomaste en serio mi sugerencia y que realmente comenzaste a beber té también? Pregunta Destro, con ligera incredulidad en su voz. He decidido que podría ser un elemento crucial en mis intentos por comprender el comportamiento humano, sí, admite Nezu. Todavía necesito tiempo para acostumbrarme al sabor. Al día siguiente del fallido golpe de estado moderado, Izuku está discutiendo, en realidad, de manera bastante juguetona, con Uraraka sobre su elección de cortinas que colgarán en una de las habitaciones de su casa, cuando alguien le envía un mensaje en Eronet. Se disculpa inmediatamente con Uraraka, porque sí, esto es importante. Mirage. Eres un estúpido de mierda. Defiant. Camaleón, supongo. Defiant. ¿Me estás robando el diálogo? Debería ser yo quien pregunte esto. Defiant.
¿Acaso toda tu organización en total tiene al menos una sola maldita neurona restante? Mirage. Dijo la persona que acaba de ayudar a Azo a ganar. Defiant. Te dije que si hacías cualquier mierda contra nosotros, se desataría la guerra. Defiant. No necesito que acabes con él, lo único que estás haciendo es interponerte en el camino. Defiant. Shigaraki va a acabar en una semana o dos si dejas de intentar arruinarlo todo. Mirage. Bla, 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 eso es todo lo que oigo. Mirage. Estás arruinando el legado de tu padre. Defiant. Jodidamente genial. Odio ese pedazo de mierda casi tanto como odio a All for One. Defiant. Los moderados tienen 2 semanas para rendirse. No me importan sus miembros regulares, pero cualquier metahumano nato a su cargo debe ser entregado a la asociación para su rehabilitación en la sociedad normal. Defiant. No más entrenamiento de asesinos infantiles metahumanos. Defiant. Hazlo y voy a asumir que fuiste genuinamente heroico en tus aspiraciones, solo que fuiste malo en la ejecución de ellas o te obligaron a hacer cosas desagradables. Defiant. Ignoraré tu pasado y no intentaré encarcelar a nadie para mantener al Consejo en su conjunto en secreto del mundo. Defiant. De lo contrario, trataré a los moderados como otro grupo de villanos idénticos a los radicales. Defiant. Fin del mensaje. La bloquea y luego envía un mensaje a los administradores de la red para que bloqueen su cuenta. Ojalá que la lección se le quede grabada y que Izuku por fin pueda dedicarse a su tiempo libre. 6 horas después recibe un mensaje de que el Consejo de los 12 y el Ejército de Meta Liberación tuvieron una batalla regular en el Valle de Deika, que resultó en que una gran parte de dicho valle fuera completamente destruido. Parece que descansar es ilegal para los héroes en este país. Capítulo 96. Valle de Deika. Si algo tenía Isashi Shigaraki de sobra, era estilo. Si dos, entonces estilo y serios problemas familiares. Si querías enumerar 3 cosas, tenías que añadir decisión. Tanto el punto 1 como el 3 jugaron un papel importante en la batalla del Valle de Deika. En pocas palabras, Isashi Shigaraki vivía según la frase a lo grande o no. Y siempre lo hacía a lo grande. Como resultado, llegó al Valle de Deika a través de una puerta de disformidad con 9, apócrifa, lo que quedaba de la unidad de eliminación de amenazas All for One y la mayoría de la propia TEU de 9. En total eran casi 300 soldados bien entrenados, todos ellos con una meta habilidad complementaria. En resumen, una fuerza suficiente para, aunque con grandes bajas, luchar contra una división de infantería de la JGSDF y ganar. Lo desafortunado del Valle de Deika era que, como su nombre indicaba, era un valle. Era bastante ancho, pero al final solo se podía acceder o abandonar a pie desde el norte o el sur, ya que las otras laderas estaban cubiertas de montañas. Se podían escalar las montañas, pero uno podía perderse fácilmente, caerse por un acantilado o algo así, y en general era algo que solo hacían excursionistas expertos. El TEU lo conseguiría fácilmente si quisiera, ya que sus miembros son todos soldados de élite. Sin embargo, incluso ellos, si lo intentaran, perderían la cohesión de sus unidades debido al terreno muy accidentado. Esto, a su vez, amenazó con terminar con pequeños grupos de soldados de TEU en combate contra enemigos en números comparables y aniquilados, porque la mayoría de las peculiaridades producidas en masa que Yoichi instaló en ellos eran bastante débiles, y dependían principalmente de los esfuerzos en equipo para llegar a alguna parte. Y si algo aprendieron los TEU en la montaña Gunga, o tras ver las grabaciones de la batalla de Esua, fue que algunos de los poderes innatos eran increíblemente poderosos. Incluso sin Wolfram, hicieron algunos ajustes. 200 soldados de la TEU se desplegaron al sur del complejo. 100 al norte, para bloquear la retirada del MLA. La base de la MLA se puede resumir mejor como una gran mansión que Rikiya Yotsubashi se vendió a sí mismo, pero bajo un nombre falso, hace años, todo cubierto con una mascarada tan profunda que incluso Shigaraki quedó impresionado. La mansión solía ser un lugar donde Rikiya Yotsubashi y su esposa se retiraban para recuperarse, especialmente su esposa, que aparentemente era de constitución y nervios débiles, de la complicada vida de un Zaibatsu. Actualmente se ha expandido considerablemente. Se añadieron varios edificios para albergar a los guerreros del Ejército de Liberación del Pueblo, MLA, quienes probablemente entrenaban cerca, al amparo del bosque para evitar ser detectados.
El gobierno, naturalmente, estaba atento a cualquier cosa que se pareciera sospechosamente a bases militares, a pesar de no tener ninguna conexión con la JSDF. Estaba en crisis, pero eso no significaba que fuera estúpido, simplemente carecía de recursos, e incluso entonces eso podría cambiar ahora que empezó a emplear superhéroes. Según la lectura que uno de los soldados del TEU hizo sobre señales de vida en los alrededores, había alrededor de 100 personas en el recinto. Un número respetable de metahumanos natos. Y probablemente solo una parte del ejército de Metaliberación. Después de la montaña Gunga, All for One tenía un respeto razonable por Destro, o Nezu, no estaban muy seguros de quién estaba al mando del MLA hoy en día, y poner todos los huevos en la misma canasta parecía una idea pésima. ¿Cuántos miembros más tenía el MLA? ¿100 más? ¿200, quizás? De una forma u otra, un impulso monumental para la fuerza del Consejo. Solo tenían que atrapar a Destro. Y, por suerte, sabían con certeza que Destro estaba en la zona. El resto fue solo cuestión de anunciarse, los diputados ya se preparaban claramente para la pelea, por megáfono, manifestando su deseo de reunirse con Destro. Y que, de lo contrario, estarían todos rodeados y deberían darse cuenta de que no pueden ganar. Tras unos minutos de nerviosismo, recibieron la respuesta. Destro los invitó a entrar, mientras les ordenaba a sus matones que se retiraran. Alguien quería evitar el derramamiento de sangre. A All for One le tomó unos 10 segundos desde que entró en la oficina de Destro para que él y su esposa se sometieran a las peculiaridades de la parálisis. Francamente, bastante decepcionante. Esperaba más, comenta 9 con sequedad, mientras ayuda a la esposa de Destro a sentarse en el sofá. La mujer, de unos 40 y tantos, temblaba un poco, a pesar de la parálisis, y Destro la miraba con preocupación. No tenía mucha presencia pública. Creo que es cuestión de saber cuándo rendirse, Destro? Pregunta All for One, sentando al hombre en cuestión. Menuda nariz, El hombre aparta la mirada de su esposa para dirigirle a Shigaraki una mirada desafiante. Era morir ahora o posiblemente morir más tarde. Era una decisión lógica. Yotsubashi claramente todavía está enojado. La única pregunta que tengo es ¿dónde está Nezu?, dice All for One. Probablemente abandonó al MLA, no hay lealtad en la rata, pero, dormiré mejor sabiendo eso muy pronto. Sí, hazlo, menos teatralidad y más lavado de cerebro, dice 9. Nadie se les une. 9 proyecta un leve poder de supresión de sonido a su alrededor, y Destro les dijo que no los interrumpieran. Honestamente, iba demasiado fácil, y 9 no pudo evitar preocuparse. Por otra parte, ¿qué tipo de plan del MLA podría incluir la captura de sus líderes? ¿Y qué tipo de ejército se necesitaría para resistir a las fuerzas que el Consejo trajo a la reunión? Antes de eso, tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de poder posee un aspirante a Magneto, dice All for One. Porque, siendo sinceros, tiene que ser algo poderoso, y con tu edad, Destro, ¿cómo tienes tanto éxito como CEO a pesar de tener un poder de primera generación? Sea lo que sea, deberías haber sido tan cuerdo mentalmente como Davi. La mirada de Destro se vuelve más hostil. 9 suspira. El amor de All for One por los poderes alcanzaba niveles insalubres ocasionalmente. Bueno, no puedes responderme, dice All for One. Bueno, veámoslo nosotros mismos. Pone su mano sobre la cara de Destro, los zarcillos de su don entran en su cuerpo, tratando de agarrar su don, solo para... ¿No encuentras nada? Ahora. Grita Destro. No tiene sentido, debería estar paralizado, a menos que... 9 apenas tiene tiempo de darse cuenta de que el sofá a su lado se rompe bajo el peso multiplicado de repente. Instintivamente, conjura un escudo, y esto es lo único que le salva la vida. La esposa de Destro, ahora un coloso de carne negra, atraviesa el escudo. Pero esto debilita el ataque lo suficiente como para que 9 no se estrelle contra la pared. En cambio, sale volando por la ventana, mientras su atacante salta tras él. Su figura, mucho más grande, abre un enorme agujero en la pared exterior del edificio. Ya veo, dice All for One con calma, alejándose un paso de Destro, quien se levanta de la silla. Debo decir que no lo vi venir. ¿Qué puedo decir? Responde Destro, corrigiéndose un poco el traje. Soy director ejecutivo. Sé leer las tendencias. Y la tendencia que veo al analizar nuestra sociedad es que los metahumanos son la marca en la que hay que invertir.
Casarme con uno, sobre todo con uno que me gusta de verdad, para que mis hijos formen parte de una marca en cuestión es algo totalmente lógico. Es una de las cosas que probablemente omitirá de su biografía, si alguna vez llega a escribir una. Claro, pero lo que no tiene sentido es intentar enfrentarse a mí, responde All for One con calma, antes de disparar su principal don ofensivo directamente a Destro. El muro que hay detrás de él se derrumba, pero no es un agujero perfectamente circular. La mitad tiene forma de Destro. Y, contra toda lógica, no es porque el ataque derritiera a Destro antes de derretir la pared. Destro sigue ahí de pie, sonriendo con suficiencia a Shigaraki. El ataque simplemente no logró matarlo. Ni siquiera lo hirió. ¿Cómo carajo? All for One rápidamente deja de lado su bien entrenada fachada de calma y mira de Destro en estado de shock. ¿No te gustaría saberlo? Ascendiste a un aspirante a señor demonio Chunibyo, responde Destro secamente. Nezu suspira cuando uno de los gnomos de su laboratorio se derrite repentinamente en lodo. Transferencia de daño era una peculiaridad increíblemente útil, que permitía establecer vínculos entre dos individuos. El daño, y muchas peculiaridades ofensivas, aparte de All for One, claro está, se transfería automáticamente del individuo A al individuo B. Sin embargo, solo tenían un número limitado de gnomos conectados. Y a Destro, por sus propias e inexplicables razones humanas, le disgustaba la idea de usar humanos para eso. A pesar de que los gnomos eran antiguos humanos. También prohibió a Nezu hacer más, afirmando que la imagen de Bla es importante y que a pesar de lo que hizo en la montaña Gunga, hacerlos no acercó a Nezu a replicar la investigación de Yoichi. Los humanos eran complicados. Quedan 6 cadáveres, le dice Nezu a Destro a través de un comunicador oculto en el oído de Yotsubashi. 2 de esos cadáveres aún estaban paralizados por la parálisis que Nezu les transmitió de Destro y su esposa. Que cuente. Para ser sincero, si yo fuera tú, me preocuparía por otra cosa, dice Destro mientras camina hacia su escritorio, con All for One mirándolo fijamente. Me parece que te sientes cómodo ahí parado, amenazante, esperando a que tus compañeros o 9, eras tú. Vengan a salvarte. Tienes quizás 100 personas, replica secamente All for One. Tengo 300. Haz los cálculos. Solo necesito esperar a que vengan y te acaben. Es plenamente consciente de que hay 100 metahumanos dentro y fuera del edificio. No está haciendo grandes movimientos. Y probablemente esté potenciando su habilidad de escape. Lamentablemente, gracias a Defiant, saben exactamente cuánto tiempo tarda en hacerlo. ¿Se te olvidó algo?, responde Destro, contando el tiempo restante, con un margen de seguridad mental. La compañía de Nerat y sus filiales tienen alcance internacional. Y Nezu sabe cómo buscar metahumanos, no solo en Japón, sino también en el extranjero. 2 personas entran en la habitación. Santun y Mind Twister. Ambos miembros leales de la Asamblea Legislativa. All for One los mira de reojo, solo para ser inmediatamente afectado por la peculiaridad mental de Mind Twister. Santun está ahí para usar su meta habilidad defensiva y proteger a Mind Twister en caso de que All for One lo ataque. Mind Twister está ahí para, sí, hacer esto. ¿De verdad pensaste que funcionaría en mí?, dice All for One, la peculiaridad de Mind Twister se disipa claramente, mirando hacia Destro, solo para crear inmediatamente un campo de fuerza. Se oyeron disparos en la habitación. En manos de Destro, un rifle de caza que antes había mantenido oculto tras el escritorio. Era el viejo rifle de caza de su padre. Su dueño original lo usaba para cazar animales, pues la caza era su principal afición. Destro, bueno. Seguro que hoy va a cazar algo importante. Aunque se abstendrá de poner la cabeza de su presa en la pared. Eso sería bastante morboso. Y ya tenía que guardar la vieja colección de trofeos de su padre en otro sitio, porque verlos de repente en plena noche asustó a su esposa. Su peculiaridad de primera generación la hacía sentir un miedo y una ansiedad incomparables. El campo de fuerza detuvo la bala. Pero todo iba según lo planeado. La mirada de All for One se vuelve repentinamente intensamente odiosa, mientras su propio plan se va al traste. Bueno, a ver si a Destro le importa. Sabemos que puedes mantener 3 peculiaridades activas, y una de ellas es el control mental, dice Destro con calma, sin soltar su arma, apuntando a All for One. Esto significa que quedan 2 espacios. Uno para mantenerte alejado de la peculiaridad de Mind Twister. El otro, para evitar que te dispare.
Destro sonríe con suficiencia. Acabo de interrumpir la carga de tu don de escape, Shigaraki. Pregunta, esta vez en modo All for One, sin responder. ¿Lo hice yo? Lo siento mucho. No, en realidad no lo hago. Esta vez hay 2 disparos. All for One detuvo la bala de Destro, pero no se dio cuenta de que Santun también sacaba una pistola. Bueno, la verdad es que casi no se dio cuenta a tiempo. Ese hombre era excepcional, incluso Destro tuvo que admitirlo. Santun intentó volarle la cabeza, pero Shigaraki reposicionó el escudo a tiempo para detenerlo. Por poco. También saltó hacia la esquina más cercana de la habitación, solo para evitar que le dispararan desde 2 lados. ¡Qué lástima! Shigaraki estaba acorralado, pero matarlo no fue nada fácil. Parece que estaremos aquí un rato, dice Destro con un suspiro. El plan, si no conseguíamos matarte de inmediato, era mantenerte acorralado hasta que el MLA destruya a tus secuaces. Entonces, bueno, entonces será la hora del linchamiento. Solo tenían que disparar a intervalos regulares para asegurarse de que All for One mantuviera su escudo en alto, mientras Mind Twister lo obligaba a mantener activo su don que negaba su don. Porque Mind Twister era un controlador mental. De alcance limitado, pero lo único que necesitaban era que All for One fuera hipnotizado durante unos segundos para dispararle y matarlo finalmente. Matar a All for One era el objetivo principal. Pero destruir la unidad de eliminación de amenazas significaba que, incluso si All for One lograba escapar, seguirlo hasta su base y eliminarlo definitivamente sería fácil. En cierto modo, Destro y Nezu decidieron asegurar su éxito en el siguiente intento antes de realizar el actual. All for One era una serpiente muy escurridiza. Bien podría haber tenido otra forma de escapar del aprieto. O, peor aún, podrían haber estado enfrentándose a algún clon de Don. La paranoia a veces era la elección inteligente. ¿De verdad crees, dice finalmente All for One, que tu pequeño ejército ganará? ¿Contra algunos de los mejores soldados del mundo? Oye, ya te dije que somos un grupo internacional, responde Destro con calma. Luego vuelve a dispararle a Afo. Nezu fue increíblemente útil reclutando extranjeros para las filas del MLA, todo para establecer Japón como un refugio seguro para los metahumanos. Tú tienes quizás 300 personas. Yo tengo 1000, dice Destro, mientras los ojos de Shigaraki se abren de par en par por la sorpresa. Haz las cuentas. Eso es lo que obtienes por no hacer un reconocimiento apropiado antes de entrar como si fueras el dueño del lugar, idiota. No fue fácil. No habrían logrado hacerlo también si All for One no hubiera sido lo suficientemente amable como para perder el tiempo tratando de apoderarse de la asociación de héroes. Lo curioso fue que tener tantas peculiaridades producidas en masa en sus filas dejó al Consejo sorprendentemente ciego en cuanto al verdadero alcance de las meta-habilidades. Estaban demasiado acostumbrados a usar las peculiaridades como refuerzos de las tácticas de combate tradicionales. Nunca se dieron cuenta de cómo una simple peculiaridad que altera el terreno puede usarse para crear una extensa red de refugios subterráneos. Y cómo una peculiaridad que moldea las piedras puede usarse para hacerlos más profundos. Nunca se dieron cuenta de que a estas alturas un sólido trozo de montañas a ambos lados del valle de Deika parecía más que nada un hormiguero, guerreros leales del MLA esperando la batalla con, cuestionable, comodidad desde hacía casi 2 semanas. Fuera del alcance de las peculiaridades de detección de señales de vida. Porque la UTE usaba las peculiaridades de detección estándar creadas por Yoichi, y Nezu podía recitar su alcance de memoria. Francamente, estaban hartos de esto y ansiaban no tener que seguir viviendo bajo tierra. Lo único que los separaba del final feliz eran unos 300 soldados del Consejo, completamente sorprendidos. Iba a ser feo. La Teu se da cuenta de lo terrible que es cuando Geten arroja sobre ellos un pequeño lago de montaña, transformado en una lluvia de lanzas de hielo. Matando o hiriendo, a pesar de sus frenéticos intentos por establecer campos de fuerza, a docenas de soldados. Y si después tenían alguna duda al respecto, entonces presencian un enorme dragón de hielo agarrando uno de sus AK con su boca, con tripulación dentro, solo para dejarlo caer un momento desde al menos 100 metros. Mientras que el dragón se derrite en su mayor parte con sus peculiaridades un momento después, es todo el tiempo que los guerreros de MLA necesitan para salir de sus refugios y comenzar a marchar por la ladera de la montaña. Destro los entrenó para enfrentarse a un ejército regular. Saben usar coberturas. Saben cómo crearlas con sus meta-habilidades.
Y justo cuando los guerreros del Mla avanzan, algunos de sus compatriotas se quedan atrás, en terreno elevado, sembrando la muerte sobre el Teu. Bolas de fuego, ataques físicos, incluso algunos morteros convencionales. El Teu responde de la misma manera, por supuesto, aunque claramente carece de las peculiaridades necesarias para actuar como artillería de campaña. Desde la distancia, con todos los campos de fuerza desplegados por el Teu, debe parecer una batalla mágica de un mundo de fantasía. Y rápidamente se hace evidente que el Mla tiene la sartén por el mango. Sobre todo cuando sus guerreros se acercan y el Teu se da cuenta de que muchos de ellos llevan altavoces, transmitiendo las palabras de trompeta, instándolos a todos a luchar por su causa. Su don aumenta su fuerza física y alivia su agotamiento. Es lo suficientemente potente como para cubrir a casi todos los miembros del Mla en el valle, aunque ocasionalmente los sonidos de disparos, explosiones y gritos de los moribundos y heridos lo ahogan, aliviando temporalmente algunos efectos. No importa mucho, ya que ambos concejales presentes en el valle están demasiado ocupados para intentar reorganizar las defensas del Teu y su red de comunicaciones fue derribada por interferencias. 9 tiene un día terrible, horrible, espantoso, muy malo. Todo comenzó cuando una Sheol negra y furiosa le dio un puñetazo a través de la ventana, y luego todo empeoró cuando se dio cuenta de que sus soldados estaban siendo masacrados y no podía hacer mucho al respecto. No pudo contactar con Shigaraki. No pudo dar órdenes a sus tropas. ¿Qué demonios? Sus comandantes tenían problemas para dar órdenes a sus propias tropas debido a las interferencias. El Ejército de Liberación Militar, MLA, era aproximadamente 10 veces más numeroso de lo que esperaban y alguien, probablemente Nezu, los había atrapado con maestría. Lo peor de todo es que Sheulk seguía persiguiéndolo. Esa mujer era implacable. Y su poder de amplificación de fuerza era tan poderoso que destrozaba sus escudos de un solo golpe. Aparte del primer golpe que lo envió por la ventana, no tenía suficiente fuerza para infligirle daño. 9 usó algo de poder de aceleración de movimiento para salir corriendo del campamento de la MLA antes de que sus defensores pudieran rodearlo. Desafortunadamente, Sheulk lo siguió. Y su plan para llegar a las posiciones de la Teu se arruinó rápidamente, ya que salió de la base por el oeste, esa era la dirección de la ventana por la que fue lanzado, lo que significó que el MLA que avanzaba le cortó la retirada. Apenas logra levantar nuevos escudos a tiempo para resistir la lluvia de golpes. Está pidiendo a gritos que alguien le dispare desde otra dirección. No tiene ni idea de qué es su poder. ¿Por qué el primer golpe fue mucho más fuerte que todos los demás? Es una amplificación de fuerza, pero ¿qué clase de amplificación? ¿Existía algún poder que te permitiera simplemente mirar a alguien y comprender al instante su poder? Eso sería bastante útil ahora mismo. Está bien, a la mierda. 9 ataca a su enemigo con un poder aturdidor omnidireccional. Esto le da el tiempo necesario para recargar su poder ofensivo principal. Shigaraki se propuso derretirlo todo. 9 decidió ser un poco más creativo. En un instante, la mujer frente a él fue alcanzada por un trueno en el cielo despejado. 9 se da cuenta de que podría haber cometido un grave error cuando la esposa de Destro, ¿cómo se llamaba? En lugar de desplomarse y morir, se levanta. De repente, se hace aún más grande. Su poder mejoró considerablemente su resistencia. Estaba claramente herida y quemada por la electricidad, pero... Tormentas eléctricas, grita con fuerza. Dan miedo. Ah, mierda. Una amplificación de fuerza proporcional a su miedo. Y claramente atacó una de sus quién sabe cuántas fobias. El puñetazo resultante atraviesa su escudo sin perder mucha fuerza. 9 muere antes de que su cuerpo toque el suelo, y con él, la frágil paz en Oriente Medio. Se acabó. Grita su esposa, visiblemente aliviada de casi todo su miedo ahora que ganó. Aún está bajo su peculiaridad, un poco más corpulenta de lo que debería y con grandes manchas negras en la piel. Gané. Los ojos de All for One se abren más grandes por la sorpresa cuando el cuerpo de Nine, destrozado casi hasta quedar irreconocible, cae al suelo. Espectacular, mi amor. Sonríe Destro. Puede que haya sido en gran parte un matrimonio arreglado para tener hijos peculiares, pero era el tipo de matrimonio arreglado donde hay un cariño genuino entre los cónyuges, incluso si nació después de la boda. Sabía que lo harías.
Ahora, si pudieras ayudarme de nuevo, hay otro consejero que necesita ser aplastado urgentemente, y como ya estás H. De repente, una nube negra envuelve a All for One, Destro grita furioso y su esposa se lanza hacia adelante, pero su puñetazo atraviesa la nube y hace una agolladura en la pared detrás de ella. Luego desaparece. Una peculiaridad de la disformidad. ¿Cómo? All for One cae al suelo, justo al lado del apócrifa agazapado. Los soldados de la TEU que se encuentran allí mantienen en pie un campo de fuerza, pero está claramente a punto de colapsar. Un guerrero de la Asamblea Legislativa con una variante de la habilidad de excavar el suelo emerge del suelo cerca de ellos, abalanzándose contra la garganta del generador de campo de fuerza más cercano con un cuchillo. Antes de que tenga tiempo de hacerlo, All for One lo liquida con un gesto. Espero no haber interrumpido nada importante, dice Apócrifa secamente, poniéndose de pie. Pero tenemos un problema. Ella consiguió una canción de disformidad, sin duda. Él no tiene ni idea de cómo. Ella no lo mencionó. Las cosas podrían haber sido diferentes si él lo hubiera sabido de antemano. Ya lo veo, carajo, gruñe All for One mientras se levanta del suelo. Nos retiramos. Abre el portal de disformidad a nuestra base en las montañas de Niigata, ahora mismo. Entonces, un fracaso. Pregunta Nezu a través de su comunicador, mientras Destro cae en su silla, maldiciendo en voz baja. Estuvieron tan cerca. Literalmente a segundos de matar a ese hombre. En cambio, les tocó un consejero completamente ajeno y quién sabe cuántos matones. Debería haberle pedido a su esposa que destrozara a Shigaraki primero. Por otro lado, la situación no está exenta de aspectos positivos. Prefiero el término éxito retardado, dice Destro. Deberíamos haber destruido la mayoría de sus fuerzas restantes hoy, sobre todo si los hombres de 9 regresan a Oriente Medio. Es el plan B, contactar con Defiant. Visitarán la ciudadela de All for One en las montañas de Niigata y sacarán a ese hombre de su cueva. Tan pronto como puedan. Porque ahora que All for One perdió tanto la asociación de héroes como el ejército de Meta Liberación, podría cometer alguna estupidez. Y Destro quiere tomar el control del gobierno, no ser parte de una guerra civil que terminará con el país entero convertido en un desierto obesiano, carente de ley y civilización. Y eso será el resultado de que Shigaraki se vuelva estúpido e intente destruir la asociación de héroes por despecho. De los 300 miembros del TEU que Isashi Shigaraki dirigió al valle de Deika, solo poco más de 100 lograron salir. El ejército de Meta Liberación perdió menos de 150 guerreros, incluyendo tanto a los muertos como a los heridos graves. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 95 y 96, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.